10 de mayo de 2002, Atmore, Alabama. 12 de la madrugada. La sala permanece en un silencio absoluto. Una mujer de 54 años está inmovilizada en una silla eléctrica. Un capuchón negro le cubre el rostro. Le han afeitado la cabeza. Los electrodos ya están colocados. Esa silla tiene un nombre: Yellow Mama. Los funcionarios se acercan y le hacen una última pregunta. ¿Tiene algunas palabras finales? Ella responde con una sola palabra: no. No hay lágrimas, no tiembla, no suplica, solo una mirada vacía e inmóvil hasta que la corriente atraviesa su cuerpo. Su nombre era Linda Lyon Block, y aquella madrugada se convirtió en la primera mujer ejecutada en el estado de Alabama en 45 años, además de la última persona en todo Estados Unidos condenada a morir en la silla eléctrica sin que se le ofreciera otro método de ejecución. Pero lo que está detrás de esa imagen es mucho más difícil de explicar. Linda no siempre fue una asesina, fue madre, escritora publicada, voluntaria comprometida con su comunidad. Investigó casos de maltrato animal y llegó a dirigir una organización de apoyo a la biblioteca de su ciudad. Entonces, ¿qué llevó a esa mujer a dispararle a un oficial de policía a plena luz del día en el estacionamiento de un Walmart y frente a decenas de testigos? La respuesta podría sorprenderte. Antes de hablar de la mujer sentada en esa silla eléctrica, primero hay que conocer a la persona que le arrebató la vida. Se llamaba Roger Lamar Motley Jr. Tenía 38 años. Era esposo, padre de 4 hijos y un orgulloso agente del Departamento de Policía de Opelika, en Alabama. Roger no llegó a ese puesto por casualidad. Se ganó cada ascenso con años de trabajo. Comenzó patrullando las calles hasta convertirse en sargento de suministros. Aunque el cargo implicaba responsabilidades administrativas, seguía saliendo al campo, seguía presente, seguía haciendo su trabajo, y la clase de persona que era quedó demostrada en un pequeño gesto, apenas unas horas antes de morir. La mañana del 4 de octubre de 1993, un oficial recién incorporado necesitaba un chaleco antibalas. Roger no lo dudó. Le entregó el suyo. Salió de la estación sin ninguna protección sobre el pecho. Así era él. Aquella mañana fue al Walmart con un único propósito: recoger suministros para el departamento de policía. Era una tarea rutinaria. Nada parecía fuera de lo normal. Nunca regresó. Mientras estaba en el estacionamiento, una mujer desconocida llamó su atención. Estaba preocupada por un niño que permanecía solo dentro de un automóvil estacionado. Roger actuó de inmediato. Caminó directamente hacia el vehículo, porque eso era exactamente lo que haría un buen policía. Había dedicado años a proteger a los demás. Esa mañana intentaba cuidar a un niño al que jamás había visto. Sin saberlo, acababa de tomar la última decisión de su vida. Ahora, hablemos de la mujer que terminó sentada en aquella silla eléctrica. Su nombre completo era Linda Cheryl Lyon. Nació el 8 de febrero de 1948 en Orlando, Florida. Su infancia estuvo lejos de ser sencilla. Cuando apenas tenía 10 años, su padre, Francis Frank Lyon, murió de una insuficiencia cardíaca. Desapareció de un momento a otro. La única persona que quedó a cargo de ella fue su madre, Beryllyn Elizabeth Owen. Años después, Linda aseguraría que sufrió tanto abuso físico como psicológico. Nunca tuvieron una relación cercana. Nunca existió el afecto que normalmente se espera entre una madre y una hija. Así que Linda prácticamente creció siguiendo sus propias reglas. Durante la adolescencia, nunca encajó con los demás. Mientras otros jóvenes escuchaban rock, ella prefería la música clásica. Mientras muchos pasaban horas frente al televisor, ella leía libros. Era inteligente, independiente, y tenía opiniones muy firmes sobre el mundo que la rodeaba. Ya de adulta construyó una vida que, desde afuera, parecía ejemplar.
Se mudó a Key West, Florida, donde participó activamente en su comunidad. Fue secretaria de la Sociedad Protectora de Animales y trabajó investigando denuncias por maltrato animal. También presidió durante 2 años la organización Amigos de la Biblioteca. Colaboró como directora de publicidad en la campaña de un candidato a la alcaldía. Incluso participó como madre voluntaria en los Cub Scouts. Todo indicaba que era una mujer profundamente comprometida con las personas que la rodeaban. Pero bajo esa imagen pública comenzaba a crecer otra faceta. Linda publicó una revista política llamada Liberatis. Los registros judiciales muestran que, mientras participaba en reuniones comunitarias y proyectos públicos, las páginas de esa publicación se llenaban de ataques cada vez más agresivos contra los gobiernos estatal y federal. No era simple inconformidad. Estaba convencida de que el sistema entero era corrupto. En 1983 contrajo matrimonio con Carl Bloch, un veterano militar de 80 años que ya había sufrido la pérdida de su único hijo en un accidente automovilístico. Juntos tuvieron un hijo, pero el matrimonio terminó. En diciembre de 1991, la relación llegó a su fin, aunque Linda conservó el apellido Bloch, y fue precisamente por esa época cuando conoció a George Sibley. Ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida. La separación de Carl estuvo lejos de ser pacífica. Pronto comenzó una amarga disputa por los bienes y la custodia. Carl reclamaba lo que consideraba suyo. Linda no estaba dispuesta a ceder. Y ahora George Sibley formaba parte de su vida. La situación estaba a punto de volverse mucho más oscura. En agosto de 1992, Linda y George condujeron hasta el apartamento de Carl en Orlando. No tocaron la puerta, entraron por la fuerza, redujeron a Carl, un hombre de más de 80 años, lo obligaron a sentarse, lo ataron y le cubrieron la boca. Después, le exigieron que renunciara a cualquier derecho legal sobre la propiedad. Entonces, Linda tomó un cuchillo y lo apuñaló una vez en el pecho. Después, salió del apartamento. Lo dejó atado y desangrándose en el suelo. Por fortuna, los vecinos lo encontraron a tiempo. Carl sobrevivió. Linda y George fueron acusados de agresión agravada contra una persona mayor de 65 años, un delito grave. Ambos aceptaron un acuerdo de no impugnación. El tribunal fijó la fecha para dictar sentencia, pero nunca se presentaron. En lugar de acudir a la corte, se encerraron en la casa de George, en Pine Hills, Florida. Dentro de la vivienda había armas y municiones distribuidas por todas partes. Entonces hicieron algo que dejó perplejas a las autoridades. Enviaron comunicados por fax directamente a periódicos y estaciones de televisión. Afirmaban que esperaban un asalto policial y aseguraban que preferían morir antes que rendirse ante el gobierno. La policía rodeó la casa, esperó, pero lo que ocurrió después sorprendió a todos y desencadenó una cadena de acontecimientos que terminaría con un cadáver en el estacionamiento de un Walmart. Quédate conmigo. La policía nunca irrumpió en la vivienda. Tras varios días de vigilancia, decidió retirarse, y en medio de la noche, Linda y George escaparon. Ahora es momento de conocer quién era realmente George Sibley. George nació el 8 de septiembre de 1942. Era la pareja de hecho de Linda y la única persona que compartía, con la misma intensidad, su creciente odio hacia el gobierno. Juntos no solo criticaban al sistema, lo rechazaban por completo. Renunciaron a la ciudadanía estadounidense, destruyeron sus actas de nacimiento, sus tarjetas del Seguro Social y sus licencias de conducir. Eliminaban cualquier documento que los vinculara con el Estado. En su mente, el gobierno no tenía ninguna autoridad sobre ellos, ninguna, y estaban armados para defender esa idea. Antes de abandonar Florida, cargaron el Mustang rojo de Linda
con todo lo que tenían: 3 pistolas, 2 rifles semiautomáticos y un rifle M14. En la defensa trasera del automóvil había una calcomanía que decía: una mujer no es realmente una mujer sin un arma. En ese mismo vehículo viajaba el hijo de Linda, de apenas 9 años. Condujeron hacia el norte, atravesaron Georgia, hicieron una breve parada para visitar a unos amigos y siguieron su camino. No tenían domicilio fijo, no tenían un plan definido, solo la carretera, las armas y sus convicciones. Vivían como prófugos dentro de un automóvil, mirando constantemente por encima del hombro. El 4 de octubre de 1993 llegaron a Opelika, Alabama. Debía ser solo una parada rápida. Linda necesitaba hacer una llamada telefónica. Solo una llamada. Antes de llegar a ese estacionamiento de Walmart, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, tómate un segundo para dejar tu me gusta. De verdad ayuda al canal. Ahora sí, volvamos al 4 de octubre. 4 de octubre de 1993. Opelika, Alabama. Es media tarde. El estacionamiento del Walmart está lleno de gente. Personas haciendo compras, familias entrando y saliendo, empleados moviendo carritos. Todo parece un día completamente normal. Linda está de pie frente a un teléfono público, junto a la entrada de la tienda. Habla con alguien por teléfono. A pocos metros de ahí, George espera dentro del Mustang rojo. En el asiento del pasajero permanece sentado el hijo de Linda, de apenas 9 años. Entonces, una mujer que cruza el estacionamiento disminuye el paso. Su mirada se detiene sobre el niño. Hay algo en su expresión que le resulta inquietante. No parece un niño tranquilo, parece agotado, descuidado. La mujer empieza a preguntarse si esa familia lleva días viviendo dentro del automóvil. Mira alrededor buscando ayuda. Entonces ve a un oficial de policía. Camina directamente hacia él y le explica lo que acaba de observar. Ese oficial era el sargento Roger Lamar Motley Jr. Roger había ido al Walmart únicamente para recoger suministros del departamento. Nada más. Seguía sin llevar chaleco antibalas. Horas antes se lo había entregado a otro oficial sin pensarlo 2 veces. Escuchó atentamente a la mujer. Después caminó hacia el Mustang rojo. Se acercó por el lado del conductor. Se identificó como agente de policía y le hizo una pregunta sencilla a George. ¿Puedo ver su licencia de conducir? George se negó. Respondió que no reconocía la autoridad del estado de Alabama. Dijo que no tenía licencia porque no creía necesitar una. Comenzó a explicar sus ideas, insistiendo en que las leyes de Alabama no tenían ninguna validez sobre él. Roger mantuvo la calma, pero también percibió la tensión. Como medida de precaución, apoyó una mano sobre la funda de su arma. Nunca la desenfundó. George vio ese movimiento y tomó una decisión. Metió la mano al interior del vehículo, sacó una pistola semiautomática y abrió fuego. Roger giró de inmediato y corrió a cubrirse detrás de su patrulla. Sacó su arma y respondió a los disparos, alcanzando a George. Después tomó el radio. Su mensaje fue breve. Oficial en problemas. La grabación de la central registró cada palabra. En el estacionamiento comenzó el caos. Los clientes gritaron. Algunos se lanzaron al suelo detrás de los automóviles. Otros corrieron desesperados de regreso al interior de la tienda. Y, al otro lado del estacionamiento, Linda escuchó cada disparo. No se quedó inmóvil, no buscó refugio. Metió la mano en su bolso, sacó una pistola y corrió directamente hacia el intercambio de disparos. Los registros judiciales y los testimonios coinciden en lo que ocurrió después. Mientras se acercaba, Linda avanzó agachada, moviéndose rápido y a baja altura hacia la posición de Roger. Toda la atención del sargento estaba concentrada en George, que seguía frente a él. Nunca vio a Linda acercarse por un costado.
Cuando giró en esa dirección, ella disparó y volvió a disparar. La segunda bala impactó directamente en su pecho. Roger no llevaba chaleco antibalas. No había nada entre ese proyectil y su cuerpo. El sargento Roger Motley cayó sobre el pavimento del estacionamiento de Walmart. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y lo trasladaron de urgencia al Centro Médico del Este de Alabama. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. No pudieron. Poco después de ingresar al hospital, Roger Lamar Motley Jr. fue declarado muerto. Tenía 38 años. Su esposa, Juanita, y sus 4 hijos nunca volverían a verlo cruzar la puerta de su casa. Había salido esa mañana para recoger unos suministros. Se detuvo únicamente para comprobar que un niño desconocido estuviera bien. Y decenas de personas presenciaron cómo esa decisión terminó costándole la vida. La evidencia era contundente. El estacionamiento estaba lleno de testigos. Aún así, lo que Linda y George hicieron inmediatamente después resulta difícil de creer. En cuanto Roger cayó al suelo, ambos huyeron. Subieron al Mustang rojo y abandonaron el estacionamiento a toda velocidad. La policía emitió una alerta de inmediato. Las patrullas de toda la zona recibieron la descripción del vehículo y fueron informadas de que los sospechosos viajaban entre 80 y 90 millas por hora. No lograron escapar. Ese mismo día los oficiales localizaron el automóvil y detuvieron a los dos. El hijo de 9 años de Linda fue sacado del vehículo y quedó bajo custodia de las autoridades. Y desde el instante en que les colocaron las esposas, ninguno mostró el menor signo de arrepentimiento. Linda tenía preparada su versión. Afirmó que había actuado para proteger a su esposo. Dijo que todo había sido en defensa propia. George sostuvo exactamente lo mismo. Ambos se negaron a colaborar con los investigadores. En ningún momento reconocieron la muerte de Roger Motley. Los expedientes judiciales describen a los dos como desafiantes, serenos y completamente firmes en su negativa a reconocer la autoridad policial. Actuaban como si no hubieran cometido ningún delito. Mientras tanto, en Opelika, alguien llamó a la puerta de la casa de la familia Motley. Juanita abrió. Su esposo había salido esa mañana para realizar una diligencia rutinaria. Ya no volvería. Y los 4 hijos que se habían despedido de él horas antes jamás volverían a verlo con vida. Para los investigadores, encontrar testigos no representó ningún problema. Aquella tarde el estacionamiento del Walmart estaba lleno de personas, compradores, empleados, clientes, gente común que había visto todo. Y cuando los detectives comenzaron a entrevistarlos, los relatos coincidían una y otra vez. Todos describieron la misma secuencia. George fue quien disparó primero. Después, Linda avanzó agachada hasta colocarse en posición y disparó contra Roger mientras él permanecía cubierto detrás de su patrulla. No existían contradicciones importantes. Los testimonios eran consistentes. Sin embargo, la investigación encontró un obstáculo. Durante el enfrentamiento se realizaron numerosos disparos desde ambos lados. Cuando los especialistas analizaron la evidencia balística, no pudieron determinar con absoluta certeza cuál de todas las balas había provocado la muerte del sargento Motley. George disparó. Linda también disparó. Pero el proyectil mortal no pudo atribuirse de manera concluyente a ninguno de los dos. Era una brecha en la evidencia y ambos estaban decididos a aprovecharla. Cuando el caso llegó a los tribunales, rechazaron a los abogados designados para defenderlos. Insistieron en que el tribunal no tenía ninguna autoridad legal sobre ellos. Toda su estrategia se apoyaba en 2 argumentos. El primero era que habían actuado en defensa propia. Según su versión, Roger intentó sacar su arma antes de que George disparara. Ellos aseguraban que eran las verdaderas víctimas de la situación.
El segundo argumento fue aún más extraordinario. Sostuvieron que el estado de Alabama ni siquiera tenía derecho a juzgarlos. ¿La razón? Afirmaban que Alabama nunca había sido reincorporado legalmente a los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Por lo tanto, desde su perspectiva, Alabama ni siquiera formaba parte legalmente de Estados Unidos. Si el Estado no existía como autoridad legítima, entonces sus tribunales tampoco tenían jurisdicción sobre ellos. Los fiscales se enfrentaban a una situación poco común. Dos acusados que se negaban a colaborar, decenas de testigos cuyas declaraciones desmentían por completo la versión de la legítima defensa, y un informe balístico incapaz de identificar con certeza cuál de los dos había disparado la bala mortal. Linda y George estaban convencidos de que una interpretación de la guerra civil los salvaría. No ocurrió. Lo que el jurado escuchó y la decisión que terminó tomando cambiaría el resto de sus vidas. Este no fue un caso que permaneciera abierto durante meses o años. Linda y George fueron arrestados el mismo día en que murió Roger Motley. No hubo una investigación interminable. Las detenciones fueron inmediatas y las pruebas comenzaron a acumularse casi desde el primer momento. La primera pieza fueron los testigos presenciales. Aquella tarde el estacionamiento estaba lleno de personas que no conocían a ninguno de los acusados. Clientes, empleados, personas comunes que simplemente estaban en el lugar equivocado. Todos describieron la misma escena. Vieron a Linda y a George armados. Los vieron disparar, y ninguno de sus relatos contradijo los puntos esenciales de los demás. La segunda evidencia era la herida de bala que George llevaba en el cuerpo. Antes de caer, Roger había respondido al ataque. Ese impacto confirmaba exactamente lo que había transmitido por radio: un oficial bajo fuego, intercambiando disparos con los ocupantes del Mustang rojo. Después apareció una tercera prueba: la pistola recuperada de Linda. El calibre coincidía con el proyectil que impactó el pecho de Roger Motley. Los expedientes judiciales establecen que el arma que llevaba era compatible con la bala que provocó su muerte. Cuando todas las piezas se analizaban juntas, el panorama era contundente. Los testimonios, la evidencia física, las armas aseguradas, la grabación de la radio policial, todo apuntaba en la misma dirección. El gran jurado llegó a la misma conclusión. Acusó formalmente a Linda Lyon Block y a George Sibley de asesinato capital. Pero la fiscalía todavía tenía más. Presentó ejemplares de la revista Liberatis. Incorporó declaraciones públicas hechas por Linda. También incluyó el expediente del ataque cometido en Florida contra Carl Block. Cada elemento ayudaba a construir el mismo retrato. Dos personas con un profundo rechazo hacia las autoridades y con un historial documentado de violencia contra quienes se interponían en su camino. Los registros judiciales eran claros, la evidencia física, los testigos independientes y las propias palabras y acciones de los acusados. Todo conducía exactamente a la misma conclusión. Entonces comenzó el juicio, y con él el enfrentamiento definitivo. Antes incluso de que se presentara la primera prueba, Linda y George dejaron clara su postura. No reconocían al tribunal, no aceptaban su autoridad, rechazaron a los abogados designados por el Estado y decidieron representarse ellos mismos. Lo que siguió estuvo muy lejos de ser una defensa jurídica convencional. Una vez más, insistieron en que Alabama carecía de autoridad para juzgarlos. Afirmaron que el Estado nunca había sido reincorporado legalmente a la Unión después de la Guerra Civil, y que por esa razón todo el proceso era ilegítimo. Ni el juez se dejó convencer, ni tampoco el jurado. Mientras tanto, la Fiscalía continuó reconstruyendo toda la historia. Recordó el ataque de 1992 contra Carl Block, un hombre de más de 80 años, atado, amordazado y apuñalado dentro de su propia casa.
Después, expuso cómo ambos habían ignorado la audiencia para conocer su sentencia. Su huida de Florida, el arsenal cargado dentro del Mustang rojo y el tiroteo ocurrido a plena luz del día en un concurrido estacionamiento de Walmart. Los testigos fueron desfilando uno tras otro. Muchos habían observado los hechos desde apenas unos metros de distancia. Luego llegó el argumento en el que la defensa depositaba todas sus esperanzas. Nadie podía afirmar con absoluta certeza cuál de las balas había matado al sargento Roger Motley. La respuesta de la fiscalía fue directa. Según la legislación de Alabama, ese detalle no cambiaba el resultado. Linda y George estaban juntos. Ambos sacaron armas. Ambos dispararon. Ambos participaron activamente en el ataque contra un oficial de policía. La ley no exigía identificar a un único tirador. La participación conjunta implicaba responsabilidad compartida. El jurado se retiró a deliberar. No tardó mucho. El veredicto fue unánime. Culpables de asesinato capital para ambos. La condena fue la pena de muerte. El 21 de diciembre de 1994, Linda Lyon Block ingresó oficialmente al corredor de la muerte de Alabama. Fue trasladada a la prisión para mujeres Julia Tutwiler en Wetumpka. Su número de identificación penitenciaria era Z575. A partir de ese momento tomó una decisión que marcaría el resto de su caso. No presentó una sola apelación. Ni una. Para Linda, recurrir la sentencia significaba reconocer la legitimidad de un sistema que consideraba completamente corrupto. Se negó a hacerlo. Aunque esa decisión terminara costándole la vida, Linda Lyon Block pasó más de 7 años en el corredor de la muerte de la prisión Julia Tutwiler, y durante todo ese tiempo jamás abandonó su discurso. Concedió entrevistas, escribió cartas, habló con cualquiera dispuesto a escucharla. Siempre repetía la misma idea. Era una presa política. Los tribunales eran corruptos. Ella no había hecho nada malo. Durante 7 años sostuvo exactamente esa postura. Nunca vaciló y nunca presentó una apelación. Reconocer el proceso habría significado aceptar la autoridad de los tribunales. No estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, cuando la fecha de ejecución comenzó a acercarse, realizó un último intento. En 2002, escribió una carta manuscrita de 2 páginas dirigida al gobernador de Alabama, Don Siegelman. Le pidió que formara una comisión de 7 personas para revisar su caso. Afirmaba que la fiscalía no había actuado con imparcialidad. Solo quería que alguien volviera a examinar las pruebas. El gobernador leyó la solicitud y la rechazó. No encontró circunstancias atenuantes. No detectó irregularidades en la evidencia. No existía ninguna razón para intervenir. La ejecución seguiría adelante. Hay un detalle especialmente duro en esta historia. Alabama ya había aprobado una ley que permitía a los condenados elegir entre la silla eléctrica y la inyección letal. Pero esa reforma entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2002. La ejecución de Linda estaba programada para el 10 de mayo. Apenas unas semanas antes, nunca tuvo la posibilidad de elegir. La silla eléctrica era la única opción disponible. 9 de mayo de 2002, sus últimas horas. 3 amigos cercanos fueron a visitarla. Permanecieron con ella durante varias horas. También estuvo presente su consejera espiritual, Sally Misho, la única persona que Linda había incluido en su lista oficial de testigos. Linda no pidió una última comida. Poco antes de la medianoche, fue escoltada desde su celda hasta la cámara de ejecución del Centro Correccional Holman, en Atmore, Alabama. Vestía un sencillo uniforme blanco de prisión. Le habían afeitado la cabeza para colocar correctamente los electrodos. Después, cubrieron su rostro con un capuchón negro. Los funcionarios le hicieron una última pregunta.
¿Deseaba decir algunas palabras finales? Respondió con una sola. No. A las 12:01 de la madrugada del 10 de mayo de 2002, se activó la corriente. Yellow Mama, una silla eléctrica utilizada ya en 177 ejecuciones antes de esa noche, aplicó una descarga inicial de 250 voltios durante 20 segundos. Después, siguió otra descarga de 250 voltios durante 100 segundos. Los testigos afirmaron haber visto vapor salir de la esponja húmeda colocada bajo el electrodo de su pierna izquierda. Su cuerpo se tensó, sus puños se cerraron. El comisionado del Departamento Correccional de Alabama, Mike Haley, presenció toda la ejecución. Más tarde declaró, nunca mostró ninguna emoción. Su mirada permaneció completamente vacía. A las 12:10 de la madrugada, Linda Lyon Block fue declarada muerta. Tenía 54 años. 3 años después, el 4 de agosto de 2005, George Sibley fue inmovilizado en una camilla dentro del mismo centro penitenciario. Su ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal. En los días previos presentó una petición manuscrita en la que afirmaba que había sido Linda, y no él, quien disparó la bala que mató a Roger Motley. Legalmente, esa declaración no modificó absolutamente nada. Los dos habían sido condenados por asesinato capital. Los dos recibieron la pena de muerte, y la ley no exigía demostrar quién había realizado el disparo fatal. Detrás del cristal de la sala de testigos estaban Juanita Motley, el hijo de Roger, sus 2 hijastros, su madre, Ann Motley, y su hermana, Betty Ann Fossey. Todos observaron el último aliento de George Sibley. Después de la ejecución, Juanita habló públicamente. Estoy lista para cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Creo que se hizo justicia. La madre de Roger también expresó lo que sentía. Le doy gracias a Dios por haber tenido un hijo como el mío. En cuanto al hijo de 9 años de Linda, fue puesto bajo custodia del Estado la misma tarde en que su madre fue arrestada en el estacionamiento de Walmart. Lo que ocurrió con él después permaneció en el ámbito privado. Y Roger Motley, aquella mañana solo había salido a recoger suministros para su departamento. Una desconocida le pidió ayuda por un niño que estaba solo dentro de un automóvil. Él caminó hacia ese vehículo, porque era exactamente lo que siempre habría hecho. Nunca volvió a casa. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? ¿El chaleco antibalas? ¿El teléfono público? ¿O aquella última palabra antes de la ejecución? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si este caso te conmovió, suscríbete. Cada semana publicamos una nueva historia. Nos vemos en el próximo caso.